presenté la semana pasada y un poco me acerqué al sindicato y me propuse como delegada, porque la realidad es que la participación en la escuela y la información que circula es nula, pese a que teníamos una delegada. ¿Sí? Entonces, unimos fuerzas con compañeros de la tarde, acá Nelson, que es compañero mío, antes delegado por otra escuela, no me deja mentir, nos enterábamos de los paros por el equipo directivo para preguntar si nos adheríamos o no, porque no había circulación de información de ningún tipo desde ninguna fuerza, ¿no? Entonces, me parece que para los que empezamos a participar hace relativamente poco y que venimos a escuchar, hay ciertas intervenciones que desalientan la participación. Y que de hecho cuando en la escuela tratamos de dar algunas discusiones y charlamos en salas de profesores, muchos colegas dicen que no se acercan al sindicato porque no se sienten acobijados en este tipo de intercambios, donde los compañeros se gritan, se dicen malas palabras. De hecho hay compañeros que se tuvieron que ir sin intervenir por la hora que se hizo. No fue por las 2 horas Bien. de informe. Me parece que hay algunas cuestiones para pensar en torno a la coyuntura, ¿no? De 23 provincias venimos recibiendo paritarias todos los meses. Entonces es algo que no nos podemos olvidar cuando hacemos determinados planteos, ¿no? Y me parece que no podemos desconocer ni negar realidades en ese sentido. De hecho, en el paro del 4 de abril, cuando nos fuimos a juntar firmas, yo estuve en San José, al compañero Juan Carlos no lo vi, no sé si estuvo en otras mesas, pero hablando con la gente, una de las cosas que nos dice la comunidad educativa, los padres, las familias que asisten a la escuela pública, es que hablan de la cantidad de ausentismo que hay por parte del docente y las medidas de fuerza las ven completamente demonizadas en torno también a los discursos que circulan en los medios hegemónicos y que terminan haciendo el juego del gobierno nacional. Entonces, me parece que cuando hablamos de armar asambleas en horario de clase para seguir fortaleciendo esos discursos que tienen que ver con el ausentismo o ciertas medidas, estamos desconociendo que nosotros somos trabajadores de la educación y que la escuela pública se fortalece dando clases. Entonces hay algunos pedidos que para mí me parecen que, no sé, es esto, ¿no? Hay que ver, más allá de hablar entre compañeros, colegas docentes, qué pasa en la calle también, transitarla, dar la discusión, hablar con los vecinos, como hicimos el 4 de abril firmando el petitorio. De vuelta, la escuela pública se fortalece en el aula, dando clases, no reproduciendo la desigualdad, más en este contexto donde la gente en la calle percibe que no trabajamos o no ve el esfuerzo que hacemos día a día por sostener el aula. Me parece que es importante recuperar el eje y volver a organizarnos como colectivo. ¿Sí? No sirve ser necio y negar la realidad. Hay reclamos, sí, pero también hay gestión. En este sentido, vengo una anécdota muy chiquita. El año pasado a mi mamá le detectaron cáncer de colon. Su gastroenterólogo la operó en 20 días. Alejandro Mitidieri, también vecino. La operaron en el Policlínico de Lomas, sobre politrigoyen. No había gas y la pasamos horrible. Pero la pudieron operar, le pudieron sacar el tumor, le pudieron poner las grampas y esa operación la pagó IOMA, completamente. Entonces no podemos negar que hay asistencia también. Y no fue un caso especial, De vuelta, mi mamá también, docente jubilada, afiliada a SUTEBA, hoy justo hablábamos con Legajo número 45, que me lo dijo hoy porque fue al centro de salud de Lanús a atenderse con su médico de hace más de 20 años. Entonces me parece que hay cosas que cuando yo las escucho, es esto, es desconocer la realidad, compañeros. Es negar que hay gestión en un contexto que nos quiere avasallar, que nos quiere negar derechos, que nos quiere negar el acceso a la salud, que quiere negar el acceso a la educación. Por último, con respecto a la escuela de la que soy delegada, hay un pedido de infraestructura y una lucha, esta simbólica, desde hace más de 12 años, muy grande. El año pasado había salido la licitación porque parecía que se iba a construir, que se iba a realizar la obra.
La realidad es que salió la licitación y no se presentó ninguna empresa. Entonces nuestra escuela sigue funcionando con un anexo, los estudiantes siguen teniendo que hacer gimnasia de forma rudimentaria, educación física de forma rudimentaria en el patio, sin elementos. Tenemos una escuela a medio terminar con zonas de infraestructura que son peligrosas y que de vuelta no es falta de intención política, porque el año pasado salió la licitación. No hubo empresa que se presente porque los meses produjeron desfasaje en el presupuesto que se había acordado. Entonces me parece que tenemos que seguir escuchando las escuelas, recorriéndolas, volver a presentar los pedidos de infraestructura, pero de vuelta, gestión hay. Entonces es importante ver la realidad y ver dónde estamos parados para construirnos. Eso. Bueno, por dónde empezar, empiezo con lo que dejaron las compañeras. Estas cuestiones de seguridad, decían, recién empiezan, van a continuar creciendo y tienen que ver con un contexto del que acá estamos hablando, ¿no? Así que es muy saludable que esté el sindicato discutiendo estas cuestiones, porque también sabemos que si no, las cuestiones de seguridad terminan siendo una militarización, una policialización de los barrios, y nosotros cuando hablamos de seguridad hablamos no solo de presencia preventiva de patrulleros, sino de iluminación, de que los colectivos circulen con regularidad, con una cantidad de cuestiones que hacen el cuidado. Así que la mirada democrática del sindicato es importante que esté. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, los compañeros de técnica planteaban acá algunas cuestiones en relación a la titularización de técnica, ¿no? Y también esto es para ponerlo en contexto, porque estamos hablando en el marco de un gobierno nacional que viene sistemáticamente arrasando con derechos de todos los trabajadores, y tenemos un gobierno provincial y un frente de unidad docente que consigue una propuesta de titularización para todo un sector de la docencia. No es menor, compañeros, discutamos cosas, pero veamos cómo cuidamos los ámbitos y la perspectiva política del conjunto del sindicato. En ese sentido, algunas intervenciones, digo, no me peleo con nadie, discuto ideas, ¿no? Me parece más sano si nosotros evitamos desde la mesa aclarar una cantidad de cuestiones, y también me parece más sano si algunos compañeros, delegados, delegadas, se exaltan menos, se anotan y despliegan su intervención con la orientación de lo que les parezca. Y digo, un desagravio especial para la compañera, porque la verdad es que tenemos que tener un límite de lo que discutimos, ¿no? Entonces, claramente podemos discutir muchísimas cuestiones, pero hay expresiones que erosionan justamente este ámbito que tenemos que discutir. Compañeros que decían, ámbitos orgánicos del sindicato, justamente lo están diciendo en un ámbito orgánico del sindicato, en una reunión de delegados que se está haciendo en horario escolar. Y claro que tiene que haber más reuniones del sindicato, y claro que tiene que haber, como ha habido en los otros turnos, pero lo está diciendo justamente en el ámbito que está reclamando. Así que eso también me parece que hay que saber valorarlo y cuidarlo. Y aquellos compañeros, compañeras que son delegados y que están encuadrados en algún espacio político, como es mi caso, también cuidar este ámbito, porque la verdad que el ámbito sindical, con semejante nivel de violencia, termina alejando a los compañeros, compañeras que no están encuadrados en algún ámbito. Y debilitar la organización gremial es un problema para todos. Digo, se habla de un plan de lucha. Tenemos una marcha el 23 que yo coincido con la postura del sindicato. Nos parece que a nosotros, a mí me parece que va a haber y debe haber más paros nacionales docentes, pero en este caso el eje es una movilización universitaria, un paro universitario, y que nosotros, como es un paro educativo, vamos a acompañar con toda la fuerza del sindicato, con todas las constancias que hace falta para que haya movilización masiva desde la docencia. Pero que está bien así. Tenemos una concentración el 1 de mayo, tenemos un paro el 9 y tenemos que empezar a hablar de que se siga, porque claramente hay que seguir. Ahora también digo, por una medida del año pasado, capaz que yerron las cifras, ¿no? Pero hubo 10, 12 paros de la multicolor, 14, 12. Digo, bueno, la verdad es que no es tan desacertada la perspectiva política de continuidad que se está construyendo, porque todos sabemos en las escuelas que tenemos debates, a veces debates directos y a veces el debate silencioso. Tenemos compañeros que no se adhieren a las medidas, compañeros docentes, compañeros auxiliares. Bueno, es una zona para trabajar.
si queremos ir por más, ¿no? Y eso la verdad es que es del conjunto, porque entiendo que todos queremos ir por más, porque este gobierno, como sí para los compañeros de la multicolor, no los vamos a parar con estas medidas. En eso coincidimos todos, ¿no? Y un compañero de la multicolor me decía lo mismo que decía Hugo Yasti en la reunión de CTA. No es con medidas chicas, es con medidas masivas, y las medidas masivas hay que construirlas, y las cuestiones de unidad claramente que tienen sus dificultades. Nosotros hemos dicho públicamente que había que ponerle fecha al paro y que tiene que haber continuidad, pero no erosionemos lo que está. Por otro lado, digo, me parece que es un error cuando algunos compañeros o compañeras dicen IOMA es un desastre. La verdad es que eso, y soy usuario de IOMA y toda mi familia, ¿no? Ahora, eso dicho así, en seco, puede ser muy demagógico hacia el interior de la escuela, puede ser dicho incluso del dolor, pero digamos que el efecto de eso es trabajar el fortalecimiento de las prepagas y la destrucción de un sistema que claramente es perfectible. Y eso también aplica a nuestro coseguro. Digo, yo estoy orgulloso de estar pagando un coseguro de una obra social sindical en la que discuto qué cosas. Digo, nosotros hemos dicho, y lo vamos a volver a decir cuando no haya este marco de ajuste, en algún momento el SUTEBA tiene que volver a poner el servicio de emergencia de ambulancia. Ahora, decir, ¿por qué un coseguro? Quiero la libertad de irme, es justamente la libertad que se está proclamando desde otro ámbito ideológico. Así que fortalezcamos lo que tenemos, discutamos, pero defendiendo lo que tenemos, porque el eje de los acá y los es solidario. Y digo también, compañeros, compañeras, claramente tiene que haber cuestiones que impliquen profundizar la confrontación con el ajuste del gobierno nacional. Pero insisto, estamos ahora aceptando un aumento salarial en el plenario de secretarios generales que no nos pone en los valores que, digamos, necesitaríamos para sostener el valor del salario. Ahora, ese es un problema macro. Digo, los camioneros acaban de firmar también un convenio en ese marco y hay cantidad de gremios que ni siquiera pueden discutir firmar un convenio. Entonces, aquellos sectores políticos que como en ocasiones anteriores perdieron la brújula y decían es todo lo mismo o voto en blanco, evidentemente tiene que hacerse un replanteo de su discursividad, porque a pesar de que nos movilicemos mucho juntos